El oro y su poder esotérico cambiaron la historia para siempre. Bienvenidos a las médulas. Las médulas en el corazón de la comarca leonesa de El Bierzo, a 25 kilómetros al sur de Ponferrada y al noroeste de España, constituye un paisaje fantasmagórico donde el verde brillante de las hojas de los algarrobos y algunas manchas de roble, castaño y cerezos contrasta con el ocre pálido de la tierra desnuda que se vuelve sangrante al recibir los rayos del crepúsculo. Las médulas fue en su origen la mayor explotación minera de oro a cielo abierto de todo el Imperio Romano. Se estima que los romanos empezaron a trabajar en la zona en tiempo del emperador Octavio Augusto, aprovechando su presencia aquí para dirigir personalmente desde Astorga las legiones contra los pueblos celtas de Hispania. La victoria se produjo en el año 19 a.C., después de 2 siglos de lucha, tras el asesinato de 25 druidas en la Braña de los Tejos y el holocausto cántabro en Monte Medulio. Aunque las explotaciones mineras de esta zona del noroeste peninsular se remonte a tiempo de Tartesos, a consecuencia de la cual se trazó la Vía de la Plata, que enlaza la bahía de Cádiz al sur con la ciudad de Astorga en la maragatería leonesa al norte, fue tarea de Roma, utilizando a esclavos astures y cántabros, el llevar a cabo la ambiciosa explotación de las médulas. Durante cerca de 400 años, desde el siglo I a.C. al III después de Cristo, de esta montaña llegaron a extraerse hasta 950.000 kilos de oro, pero a costa de muchas vidas humanas. Miles de obreros que trabajaban sin descanso y apenas alimento. Con esta riqueza obtenida, Roma pudo sufragar el 17% de su presupuesto militar. El historiador latino Plinio, que visitó esta explotación a cielo abierto, describió el lugar bautizándolo como la tierra de los hombres pájaro. También el geógrafo griego Estrabón quedó extasiado con este singular paraje cuando lo visitó en plena explotación, citándolo con estas palabras: «Hasta ahora ni el oro, plata o hierro se han hallado tan abundantes en ninguna parte del universo». Pero ¿cómo pudo llevarse a cabo esta gigantesca actividad minera utilizando la colosal técnica de la ruina Montium, consistente en el vaciado de embalses enteros de agua sobre los montes para desmenuzar materialmente el terreno y extraer su riqueza? Para ello emplearon un volumen de 230 millones de metros cúbicos de agua que canalizaban desde arroyos y fuentes de la región a través de 365 kilómetros de acueductos y canales subterráneos. Mediante este sistema, los mineros excavaban galerías verticales de donde en diversos puntos partían otras horizontales y ciegas. En un momento dado se soltaba en tromba a través de ellas el agua que previamente había sido acumulada en depósitos y presas, lo que provocaba la compresión del aire atrapado en su interior y hacía explotar el conglomerado de arcilla y roca que formaba la montaña. La masa de lodo obtenida se conducía por gravedad hasta los canales de lavado y filtrado, que eran estructuras de madera en las que se hacía pasar la masa resultante, una vez extraídos los cantos rodados que se amontonaban, formando lo que hoy conocemos como murías o pedreiras, obteniéndose el oro a través de filtros realizados con ramas de brezo. Era preciso, por lo tanto, una gran cantidad de agua que se recolectaba por los alrededores mediante grandes infraestructuras hidráulicas. Por ello, en las médulas se conservan más de 400 kilómetros de canales, algunos con más de 100 kilómetros de longitud, situados siempre a una altura superior a la de la explotación.
En el entorno de las médulas se daban las circunstancias favorables para la extracción del oro. Eran tierras de aluvión con polvo de oro, abundaba el agua y la suficiente pendiente como para utilizarla como fuerza hidráulica, existiendo suaves pendientes hacia el lecho del río Sil para los desagües. Tradicionalmente esta técnica ha sido siempre atribuida a la ingeniería romana. Sin embargo, estudios recientes están confirmando que se trata de un sistema celta tradicional de la minería de los Astures, puesto que varios castros fueron realizados con defensas excavadas mediante la técnica de ruina montion, como ha podido comprobarse en lugares como Castro de Seruñales, Noceda del Bierzo, La Cogollina o Teberga. Es cierto que estas actividades mineras, realizadas durante tanto tiempo hasta la caída del Imperio Romano, dieron lugar a la alteración del medio ambiente, pero también, gracias a ello, hoy podemos deleitarnos con un paisaje surrealista, formado por arenas rojizas, cubierto parcialmente por masa de castaño, roble y algarrobos. Las médulas es una explotación minera abandonada, pero no agotada. El paisaje creado recoge las variaciones que los trabajos de explotación fueron realizados desde la desaparición de las montañas, encauzando sus escombros a lugares concretos para su posterior cribado y filtrado hasta la creación de un lago artificial debido a los sedimentos acumulados, el lago de Carucedo, formado por la obstrucción del río Sil, mientras que el lago Somido fue el antiguo lavadero de oro. Los hornos de fundición se hallaban en la cima de Orellán, mientras que el poblado metalúrgico estaba en la falda. La médula fue declarada bien de interés cultural a consecuencia de su valor arqueológico en 1996. Al año siguiente, la UNESCO declaraba a todo el conjunto Patrimonio de la Humanidad y en el 2002 Monumento Natural. La mejor panorámica de las médulas se obtiene desde el mirador de Orellán, espectacular perspectiva no solo de todo el conjunto, sino también de la amplia red hidráulica utilizada por los romanos, y no se olvide de visitar la Cueva de la Encantada, la Cuevona o la Galería del Mirador de Orellán, esta última con una longitud de 650 metros. Actualmente son cerca de 100.000 personas las que visitan al año las médulas. Y ahora sigue viendo este apasionante vídeo de la sombra del temple.